Dios le bendiga en esta hora. Aquí estamos una vez con otro video para bendecir su vida con fe, amor y esperanza, para que usted ponga su confianza en Jesús, el autor de la vida. Estamos contentos y agradecidos porque mañana vamos a tener bautismo. 4 hermanos se van a bautizar, así que vamos a tener un tiempo maravilloso. A las 2 de la tarde vamos a estar teniendo el servicio ahí con el hermano Régulo, ahí en el rancho. Yo sé que va a estar calientito, pero ahí hay algo para cubrirnos ahí en el chat del hermano, y vamos a tener un tiempo hermoso. Ahorita tengo 4 que se quieren bautizar, y no sé si alguien más se quiere bautizar, así que estamos contentos, agradecidos con el Señor por esta victoria que vamos a tener el día de mañana. Vamos a estarnos gozando, vamos a tener un tiempo maravilloso. Recuerde, todavía tenemos la libertad de adorar a Dios con libertad. Y hay países, amados hermanos, que comunistas, que no tienen esta oportunidad, que son perseguidos por sus creencias. Y aquí en Estados Unidos, hasta ahorita, amados hermanos, digo esto porque vendrán tiempos donde la sana doctrina va a estar siendo impedida que se predique libremente, como ahorita todavía lo estamos haciendo. Así que, hermano, véngase, invite a alguien, vamos a tener un tiempo glorioso. No hay una excusa para no reunirnos, excepto que esté enfermo. Usted véngase y podemos tener un tiempo agradable en la presencia del Señor. Así que hoy quiero terminar con esta serie de estudios que he estado teniendo ya. Este es el 6º estudio, el último estudio de fuego extraño en los altares, y quiero terminar con este estudio. Yo creo que ha sido muy poderoso, un poquito fuerte, pero Dios nos está hablando, y Dios va a hablar a su iglesia, amados hermanos. Dios es un Dios de amor, pero recordemos que Dios al que ama corrige, como el Padre a su hijo que ama, y el que no lo corrige es un padre, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que no ama a los hijos, porque tenemos de la palabra de Dios este mandato de educar a nuestros hijos. La palabra de Dios viene a educarnos, y hoy quiero ahí citar la palabra de Dios. Ahí estamos en Levíticos capítulo 10 con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que Dios los consumió por ofrecer fuego extraño. Hoy en día, y porque estamos en el tiempo de la gracia, Dios no nos ha consumido, pero dice la palabra de Dios que nuestro pecado nos alcanzará tarde o temprano. Por eso, amados hermanos, hay que ser sabios, ¿verdad? Y entendidos con la palabra de Dios en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos donde tenemos que escuchar la palabra. Y dice así la palabra de Dios en fuego extraño en los altares. Dice así Levítico capítulo 10, del versículo 1 al 3, lo vamos a estar leyendo. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incienso y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Versículo 2: y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Versículo 3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vamos a levantar una oración pidiendo que la presencia de Dios en medio de estos tiempos que estamos viviendo, donde la gente pone muchas excusas para no reunirse, cansancio, exceso de trabajo, porque no tiene trabajo, y hay muchas excusas. Pero, amados hermanos, tendremos 1001 excusas, pero delante de Dios
no nos podemos excusar. Así que, hermano, usted alabe a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora te doy a ti la honra, te doy a ti la gloria, Señor, Padre, por tu palabra, Señor. Te pido en este momento, Señor, que tú, Señor, aquellos que nos están viendo, Señor, por esto en medio, y que después con el tiempo algunos se van a meter para verlo, Señor. Habla a través de mí, Señor, de esta palabra, Señor, porque es tu palabra, Señor, la cual es predicada, Señor. Unge mi labio, Señor, usa mi vida en este tiempo que estamos viviendo, donde en los altares se ofrece fuego extraño, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuego extraño en los altares. Es el número 6. Así si quiere ver, si usted apenas está viendo este último y quiere ver los demás, lo puede encontrar ahí. Entonces vamos a entrar a este estudio. En el versículo 6 dijo Moisés a Aarón: esto fue lo que habló Jehová diciendo. Mire, esto fue lo que habló Jehová diciendo. Dios ha hablado en su palabra, y para nosotros es una regla de fe y conducta que debemos apegarnos a ella y no salirnos de ahí. Es la palabra, amado, de Dios. Es la palabra de Dios, porque nuestra fe es fundada en la palabra de Dios. Esto es bien importante. Nuestra fe es fundada en la palabra de Dios, no en los comentarios de una persona en que sea teóloga, aunque sea un artista reconocido. Es que el artista fulano dijo esto, ¿verdad? Ellos no tienen la palabra en la cual nosotros podemos confiar, y debe de ser, amados hermanos, la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17 que así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Esa es nuestra fe. Si viene de la palabra de Dios, nuestra fe se tiene que fortalecer. Si no viene de la palabra de Dios, es un concepto filosófico de una persona, es su forma de pensar, pero no es de la palabra de Dios que nos ha dejado. Y ejemplo tenemos, amados hermanos, a Jesucristo, que Él habló con la palabra de Dios. Esto es bien importante. En todo tiempo, amados hermanos, nosotros tenemos que hablar, y nuestras acciones tienen que ser conforme a la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, vemos este ejemplo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire qué tremendo. Por lo que le atacó, tenía hambre, y si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, haz un milagro. Ahorita los hijos de Dios, amados hermanos, no necesitamos ver un milagro para creer a Dios. Tenemos que ver la palabra de Dios para creerle a Dios, amados hermanos, porque los milagros los puedes ver y a ratos se te olvidan, pero la palabra de Dios escrita en nuestros corazones, amados hermanos, hace un cambio, hay una transformación poderosa. Y mire lo que Jesús le dijo a este diablito, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y el versículo 4, él le respondió, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es nuestro alimento poderoso? Es la palabra de Dios. Hay gente que anda buscando milagros, hay gente que anda buscando cosas nuevas, ¿verdad? Para creer. Amados hermanos, no necesitamos ver milagros, nosotros necesitamos ver la palabra de Dios para que nuestros corazones ardan, para que nuestros corazones sean transformados, para que nuestros hogares, nuestra vida, nuestra mente sea limpiada con la palabra de Dios. Podemos ver muchos milagros, pero no va a ser un cambio en nosotros. La palabra de Dios hace cambio. Mire, y el diablo no lo dejó. Dice el versículo 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un penáculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira lo que le estaba diciendo. Le estaba citando las escrituras.
Hoy en este tiempo mucha gente usa la escritura para atentar a Dios. Oh, si yo soy tu hijo, Señor. Oh, porque tu palabra dice, Señor, concédeme esto, porque yo soy tu hijo. La palabra de Dios, y él le contesta al diablo también con la palabra de Dios, porque hay mucha gente que le sirve a Dios por interés, ¿verdad? Porque le dan los milagros o para que le concedan. Señor, si yo soy hijo tuyo, que se cancelen mis cuentas. O que yo soy hijo tuyo, Señor, que aparezca en dinero en el banco. O si yo soy hijo tuyo, Señor, concédeme esto. Y mira lo que Jesús le respondió en el versículo 7. Dice, y Jesús le dijo, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Hay gente que tenta, oh, es que yo soy hijo de Dios, nada me va a pasar, nada me va a pasar. Y te dicen, muchacho, ponte la mascarilla, cúbrete, ¿verdad? No, yo soy hijo de Dios, a mí nada me va a pasar, no, soy intocable. ¿Para qué, verdad? Como hijos de Dios estamos exentos, amados hermanos, a enfermarnos, ¿verdad? A tener debilidades, porque somos hijos de Dios. No vamos a ser pasados por el fuego, por prueba, amados hermanos. No hay que tentar a Dios. Y mire, el diablo lo dejó. Y dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué tremendo, amados hermanos. Todo esto te voy a dar si postrado me adoras. El diablo, ¿verdad? Es el Dios de este mundo. Y Jesús no le contradijo nada. Pero Jesús le contestó con la palabra de Dios. Le dijo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay gente que busca fama, hay gente que busca prestigio, pero no busca la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Cómo contestó las 3 veces? ¿Cómo contestó Jesucristo? Con la palabra. ¿Cómo debemos de contestarle al diablo y a la gente en vez de que nos ataca? Con la palabra de Dios. Amados hermanos, tenemos ejemplos maravillosos de que Cristo habló con la palabra. Por eso Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que Jehová habló. Amados hermanos, es contundente obedecer a la palabra de Dios. No hay autoridad más alta que la palabra de Dios. Amados hermanos, te digo esto porque ahorita se levantan profetas, amados hermanos, que dicen, Dios me habló, Dios me reveló, y ponen su palabra más alto que la palabra de Dios. De eso es lo que estamos hablando, terminando con este tema. Fuego extraño en los altares, son fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y mire, y Jesús, tenemos el mejor ejemplo. Jesús, después de la resurrección, en Lucas 24, del 44 al 49, él le cita las escrituras, amados hermanos, y mire lo que dice 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire, todo habla de mí. Qué tremendo. Y le dijo, estas son las palabras que les hablé. ¿Qué les habló? Las escrituras. ¿Qué se tiene que hablar en ese tiempo? Las escrituras. No filosofía de personas, de fe positiva, de psicología, amados hermanos, que hacen un lado a la palabra de Dios. Tenemos que predicar y volver al púlpito a hablar la palabra de Dios, aunque se enoje, quien se enoje, amados hermanos. Por eso la palabra de Dios es bien clara, que cuando Cristo venga, uno va a estar, dos van a estar acostados en la misma cama, uno va a ser tomado, otro va a ser dejado, dos van a estar en un molino
molino moliendo y uno va a ser tomado, otro va a ser dejado. ¿Por qué? Porque va a haber alguien que va a aceptar la palabra y alguien que la va a rechazar. Amados hermanos, estamos en los últimos tiempos. Jesús les dijo que era necesario que se cumpliese lo que se había escrito de él en las escrituras. Y dice en el 45, amados hermanos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento, amados. Si algo abre el entendimiento del más empedernido, del más alcohólico, del más mujeriego, del más adúltero, es la palabra de Dios. Nos abre ese entendimiento, es poderosa. Dice Hebreos 4:12, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta la coyuntura y aún hasta los tuétanos, y desciende los pensamientos y aún las intenciones que hay en el corazón del ser humano. La palabra de Dios es bien poderosa, amados hermanos. Por eso tenemos que hablar la palabra. Hay gente que quiere llegar a tus emociones contándote una novelita, contándote unas historias, llegando a tus emociones, amados hermanos. La palabra de Dios no es emociones. La palabra de Dios es fe, porque en momentos de circunstancias lo que vas a sentir es dolor, una prueba, ¿verdad? Tus emociones, no puedes hacer caso a tus emociones, y ahorita la gente te quiere llevar a las emociones, quieren tocar tus sentimientos, hacerte llorar, a manipularte, ¿verdad? Y no necesitamos manipular, necesitamos hablar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo empiece a redarguir al pecador, aquel que está en pecado, aquel que está cometiendo alguna falta, y el Espíritu Santo se va a encargar, porque tú estás hablando la palabra de Dios. Okay, es que Dios me habló y Dios me dijo y tú vas a ser bendecido. La gente que escucha todas esas palabras, que le digan que está bien, pero no confrontarlo a la realidad que está viviendo. La palabra de Dios nos confronta, es como un espejo, nos vemos tal como somos. Es como el agua cuando nos reflejamos, nuestro rostro nos refleja tal como somos, y muchas veces no quieren que nos hablen la palabra de Dios porque nos va a confrontar con nuestro pecado. Amados hermanos, es tiempo que se vuelva la palabra de Dios, porque es la más poderosa y el Espíritu Santo es la que obra a través de la palabra de Dios. Entonces el 45 les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y él les dijo de 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así fue escrito. Amados hermanos, cuando alguien le cita es que la palabra de Dios dice esto. Hay que gente dice, escuché allá que el artista dijo que no es pecado, ¿verdad? Y la palabra de Dios, ¿qué dice? No cometerás adulterio. ¿Qué dice? No cometerás. ¿Qué es no cometer? No hacerlo. Pero hay gente que quiere escuchar otras opiniones fuera de la palabra de Dios, esta bíblica. Escuchar gente que le diga, oh, no te preocupes, todo está bien, ¿verdad? El mundo ha cambiado, el mundo cambiará, pero la palabra no va a cambiar. Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hebreos 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por la eternidad. Él es el mismo, Él es la palabra encarnada. Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Amados hermanos, es bien importante en este tiempo que vayamos a la palabra de Dios, no a tocar las emociones. Hay gente muy emocionalista que quiere escuchar, ¿verdad? Se revuelca, se hace, grita, balbucea y que pretende hablar en lengua. Cuando la toque no siente, ¿verdad? No, siente la palabra de Dios en tu corazón que te redarguya, que te está hablando. Dice el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Y qué se tiene que predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Arrepiéntete. ¿Verdad? Dice Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz del árbol, ¿verdad? Y el árbol que no da fruto va a ser cortado. Amados, lo que está diciendo, la persona que no se arrepiente va a ser destituida. Como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú fueron ¿qué? Muertos.
Amados hermanos, hay un juicio para aquel que desecha la palabra de Dios. Amados hermanos, es bien importante. Y dice el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, amados hermanos, bien importante el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahorita se predica, amados, pura prosperidad, pura palabra que la gente quiere escuchar. Pero nada de arrepentimiento, nada de santidad, nada de buscar a Dios, nada de vivir una vida consagrada, nada de eso. Y les dice, y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Que le estaba citando las promesas que ya le había dicho de su palabra, amados hermanos. Bien importante la palabra de Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay fuego extraño en los altares que se habla y ya no es la palabra de Dios. Son conceptos humanos. Son normas y mandamientos de religiones, ¿verdad? Establecidas y que no las han cambiado y que quieren, ¿verdad? Decir. Y oye, se escucha tanto disparate, pero no es la palabra de Dios. Y la gente, como no lee la Biblia, la gente, sí, la cree. La cree. Todo cree, pero nada escudriña de las escrituras. No son como los de Berea que escudriñaban las escrituras para ver si es verdad lo que se estaba diciendo. Hoy la gente, amados hermanos, por eso, hermanos, si le pueden dar un burro, ¿verdad? Eso adora. ¿Por qué? Porque es el burrito que tuvo cargando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todos ahí están adorando. Sí, es el burrito. Y la gente cree esas, ¿verdad? Yo digo tonterías que están fuera de la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, Pablo aconseja a Timoteo que las escrituras son palabra de Dios y sirven para preparar al hombre para toda buena obra. Mire, sirve la palabra de Dios para preparar al hombre para toda buena obra. Lo prepara, amados hermanos, al niño en su niñez, en su juventud y aún cuando es padre y aún en la eternidad lo prepara cómo vivir, amados hermanos. No la fábula, no los cuentos, no la novela, amados hermanos, se enreda uno en cualquier serie de televisión, ¿verdad? Pero nunca leen la palabra de Dios y viven unas vidas desordenadas en sus hogares, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios, y los invita a uno a la iglesia y no quieren ir. ¿Por qué? Porque no se están alimentando la palabra de Dios. En ellos no hay palabra de Dios, en ellos hay mundo, ¿verdad? Todo lo que hay del mundo y están vacíos espiritualmente. Y mire, y no entienden que la palabra de Dios los limpia, los purifica, los anima y para echarle ganas en el matrimonio, amados hermanos. Mire, bien importante, en 2 de Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo del versículo 14 al 17, amados hermanos, le dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mira, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tuviste una buena abuela, Aloida, y tuviste una buena madre, Eunice, aunque su padre era griego, amados hermanos, ¿verdad? Tenía una abuela y una madre que supieron enseñarle desde su niñez, amados hermanos, cómo deberían de conducirse, cómo debía de vivir el niño, y aún ya siendo un hombre formado, Timoteo, ahora Pablo le está diciendo, te formaron, te hicieron crecer, te formaron a un hombre, ahora te han formado como un predicador. Ahora tú tienes que saber que esta palabra es la poderosa para cambiar las vidas. Amados hermanos, ahorita si tú quieres reprender a un niño, a un joven, ¿verdad? Cuidado. Porque entra el gobierno, entra los derechos humanos, ¿verdad? Entra la PGR, ¿por qué? Porque según se están violando los derechos, cuando la palabra de Dios nos dice que los destruyamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y mira lo que dice el versículo 15 de 2 de Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la escritura, dice, es inspirada por Dios
es inspirada por Dios. La escritura, amados hermanos, no lo que están diciendo esos falsos apóstoles y profetas que están hablando en nombre de Dios, y cuando Dios nunca les ha mandado, y ustedes están levantando religiones y han escrito libros que porque Dios les habló y dice tantas cosas. Pero Pablo le está diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, dice para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir en justicia. Mire todo lo que sirve la palabra de Dios. Y la gente, amados hermanos, no quiere hacer caso a la palabra de Dios y están ahí en novelitas, en cuentos, metidos en las redes sociales, y dejan a un lado la palabra de Dios para seguir conceptos de gente que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos capacita la palabra de Dios para toda buena obra, amados hermanos? Es la palabra de Dios, no es la psicología. No la fe positiva, que nos quieren meter, nomás decláralo, confiésalo, y no hay ninguna confrontación de su pecado a través de la palabra de Dios, que nos está diciendo que nos volvamos a los principios bíblicos, amados hermanos. Es bien importante la palabra de Dios en este tiempo, pero la gente está volviendo, ¿verdad?, a los cuentos. El apóstol Pedro dice que son seguras y son de Dios y no del hombre, amados hermanos. La palabra de Dios es bien segura. Qué bonito que hubiera esa hambre, esa pasión por querer leer un libro, una carta del apóstol Pablo, y también interesante otra y la otra, y la 14 epístolas, vela, pero no sea una novela, amados hermanos, porque la ven hasta que sale el himno nacional, si es a medianoche, cuando ponen ya cuando se acabaron todos los programas, la ven hasta el último. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué está hablando? De la oscuridad que hay en el ser humano, y lo pone como una antorcha, como una luz, como el sol cuando sale y se pone a medio cielo, ¿verdad? Y está bien claro, la luz del evangelio aclara nuestras mentes. Hay muchas mentes confundidas. Hay hombres que se creen mujeres, y hay mujeres que se creen hombres, y hay mujeres que están tan confundidas que dejan de ver el afecto de un hombre, y ahora buscan la del mismo sexo, porque la palabra de Dios no se les ha amanecido, no los ha alumbrado. Están confundidos, pero la palabra de Dios viene a quitar todos esos argumentos, todas esas voces, todos esos malos pensamientos, todo eso que viene de su corazón. Viene a hacer un cambio poderoso, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y transformadora, pero la gente no quiere ir a la palabra de Dios. Ahorita muchos hijos de pastores se están yendo al mundo, han dejado, ¿verdad? A unos se proclaman ateos, a unos cantantes ahora dicen, ahora profesan, ¿verdad?, que son ateos, y ahora se vuelven homosexuales. ¿Por qué? Porque dejaron de ir a la palabra de Dios y buscaron los aplausos, la aceptación del mundo, lo que el mundo le gustaba, y dejaron de mirar la palabra de Dios que alumbraba sus corazones y alumbraba en sus vidas y las transformaba, y la ceguera espiritual se la quitaba. Pero dejaron la palabra de Dios y vino la oscuridad a sus mentes, trastornadas por el pecado, y se han vuelto, amados hermanos, ¿verdad?, ellos creyendo que todo lo saben, pero son necios, su corazón entenebrecido. Dice la palabra de Dios, Pablo hablando a los romanos, Dios los entregó una mente reprobada. Y dice Pedro en el versículo 20, entendido primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Hay gente que dice, yo tengo la revelación y la interpretación. Cállate la boca. La palabra de Dios no es un concepto privado de alguien con una nueva revelación. No hay más revelación. Quizás hay iluminación de esa palabra que es revelada a sus apóstoles y profetas, a nuestro corazón. Nos ilumina, nos habla qué tan perdidos y qué tan confundidos estamos, y nos hace ver con claridad. Entendiendo primero esto. Tienes que entender, amados hermanos,
que no es un concepto humano, es algo espiritual de Dios, la palabra de Dios, y tenemos que ir a ella porque tenemos que llenar este vacío. Nunca vamos a llenar. La persona puede tener y tener. Yo conozco personas que tienen, no fallan a su trabajo y quieren tener y viven unas vidas vacías, no se quieren congregar, ¿verdad? Quieren estar siempre nomás pegados en el televisor o pegados en el celular, pero no quieren ya nada de las cosas de Dios. Llega un momento que el enemigo le va a dar el golpe. Dice, porque versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, la palabra de Dios no es voluntad de hombre, es voluntad de Dios para transformar al vil pecador. Amados hermanos, es bien importante la palabra de Dios. Basado en esto, hay personas que buscan al hombre para que les den una nueva revelación cuando ya no hay más revelación. Son los llamados apóstoles y profetas que no se conforman con la palabra escrita y en su corazón sacan palabras disque de Dios cuando Dios nunca les ha hablado. Y ahorita hay mucha gente en las redes sociales, vemos, ya no necesitan ser pastores, no tienen iglesia, nomás porque dicen saber algo, se creen maestros y empiezan a decir y se salen de la palabra de Dios. Hoy en día suben videos de gente que ha tenido sueños, que han tenido visiones, ¿verdad? Algunos dicen que han estado muertos por horas y que han ido al infierno y que miraron allá a Hitler y que, oye, tantas cosas. Y la gente dice, mira algo nuevo. Yo les quiero hacer una pregunta a todas estas personas que andan mirando todo eso. ¿Qué nuevo mensaje me va a dar a mí que no esté en la palabra de Dios, amado hermano? Si no quiere enseñar del infierno, en la palabra de Dios está ahí todo lo que quiero saber del infierno. Si alguien dice que fue el cielo, en la palabra de Dios está todo lo que dice del cielo, amados hermanos. Hay que leer la Biblia. No esperes que te cuenten novelitas, que te cuenten, lee la Biblia. Todo lo que quiero saber del cielo, ahí está en la palabra de Dios, amados hermanos. Hay gente que están buscando que le den una palabra, ¿verdad? Ve la palabra de Dios y te va a hablar ahí. Y te va a decir. Al joven, amados hermanos, le dice, lámpara es a mis pies mi palabra y lumbrera tu camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Y ahí estamos preguntando al compadre o allá en las redes sociales, ¿verdad? A ver quién nos va a apapachar. Que estamos bien, sal del closet, no te preocupes. Todo el mundo lo hace. La gente anda buscando algo nuevo. Busca la palabra de Dios y cada día, dice la palabra de Dios, son nuevas las misericordias cada mañana. Si tú buscas la palabra de Dios, tú vas a encontrar un manantial, vas a encontrar algo fresco, vas a tener ganas de ir a alabar a Dios. ¿Por qué la gente tiene ganas de alabar a Dios? Porque se alimenta de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente está aclamando? Porque tiene una vida de oración, de leer la palabra de Dios. Cuando la persona ha dejado eso, ya no se quiere congregar, ya no quiere ir a la iglesia, menos ofrendar, menos 10 más, ¿verdad? No. Porque ha dejado de poner su mirada en la palabra de Dios. Y está buscando la aprobación, la afirmación de hombre. Cuando Dios dice, ¿verdad? Que es la palabra de Dios nuestra regla de fe y conducta. Pero gente anda buscando algo nuevo. Cuidado, porque puede ser fuego extraño que Dios no ha hablado. Mira lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18, versículos 18 al 22. Dice, pues profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él le salvará todo lo que yo le mandare. Le está diciendo a Moisés que va a levantar un profeta como él. Y está hablando de Jesucristo, que va a levantar a Cristo para que la gente se vuelva a él, para que lo escuche. Versículo 19, mas a cualquiera que no lo oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo
yo le pediré cuenta. Y ya sabemos a que a Jesucristo lo crucificaron y lo rechazaron. Hoy en este tiempo Dios nos va a pedir cuenta a través de la palabra escrita. Y aún, como dice Romanos, ¿verdad? En nuestra mente está escrita la palabra de Dios. En nuestro corazón no va a haber excusas. Qué tremendo. Cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu, dijo Jesucristo, son vida. Y la gente no quiere escuchar esta palabra que es vida. 20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Y cuánta gente se está levantando? ¡Ay, se me apareció la Virgen del Chorrito! ¡Oh, la Virgen del Trueno! Y y empieza. Estaba viendo ahí en un video que una imagen que se había sido arrastrada por un río, después de 10 años apareció y ahora la van a adorar. Porque apareció. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La gente anda buscando cualquier cosa y no creía la palabra de Dios. Está vacía, no ora, ya no lee. No hace caso al Espíritu Santo, no se quiere congregar. Pueden pasar meses y meses y como si nada. Y cree que todo se lo merece y que todo le pertenece porque es hija o hijo de Dios. Pero ¿desde cuándo han dejado de buscarlo en oración, de leer su palabra y de congregarse? Versículo 20 dice, y el profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de Dios ajeno, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló, el tal profeta, no tengas temor de él. Y ahorita, amados hermanos, cuando no dejes caso a esos profetas, son manipuladores. Si no dejes caso, ya empiezan a maldecirte o empiezan a decirte juicio. Y si hay juicio, pero la palabra de Dios, si no la cumplimos. No en el profeta que le está diciendo cosas. Qué tremendo, amados, en el último tiempo. Esto es lo que Dios habló y mandó, amados hermanos. No tenga cuidado de escuchar ese fuego extraño que se está viendo en los altares, en las redes sociales, en los púlpitos, amados hermanos. Eso es fuego que Dios extraño, que no están hablando la palabra de Dios. Esto es lo que Dios habló y mandó en Apocalipsis 22, 18 al 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y yo testifico, hablando Juan, y todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las placas que están escritas en este libro. Mire, amados hermanos, aquel que le quite o le ponga, le va a venir las plagas que están escritas en este libro. Diciendo, pero ¿qué plagas? Mire, vemos en el mundo, por no hablar la palabra de Dios, vemos muchas plagas ya. Porque la palabra de Dios, amado, es la que convierte al ser humano. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué dice? Aquel que le quite o que le ponga, amados hermanos. Por eso uno no tiene que salirse ni a derecha ni a izquierda, tiene que ir derechito en la palabra de Dios. Y dice, y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Y ¿sabe qué, amados hermanos? Es el mismo que les habló el entendimiento a sus discípulos, que le estaba diciendo estas cosas. Hoy en este día, amados hermanos, Cristo nos está hablando a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Pero si no le hacemos caso y estamos escuchando ese juego extraño, amados hermanos, hay gente que ahorita está dejando de congregarse. Miedo por el coronavirus, otros, ¿verdad?, están resfriados, otros no, se prefieren quedarse a ver la tele, o prefieren irse, a otro lugar, menos a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque han dejado desde mucho tiempo de leer la palabra de Dios y de orar. Dios tenga misericordia, amados hermanos.
Yo quiero orar en este momento. Termino con esta serie de estudio Fuego Extraño en los altares. Pero yo creo, amado, que Templo de Fe es una iglesia que está perseverando. Es una iglesia que está al pie del altar, levantando sus manos, levantando un fuego que a Dios le agrada. Y yo creo que Templo de Fe, aunque tenemos luchas y pruebas, vamos a seguir para adelante. Aunque nuestros familiares, aunque alguien de nuestra familia no quiera ir a la iglesia, y aunque en veces que vayamos solos o que veamos que no nos acompañen, no te desanimes, mi hermana, mi hermano, sigue yendo. Cada temprano Dios va a tratar con la vida de ella o de él, pero sigue alabando a Dios, sigue levantando fuego que le agrada a Dios, y Dios va a tratar con ese hijo o con ese esposo, con esa esposa que no quiere nada con Dios. Tú adora a Dios y Dios se va a encargar, mi amada hermana, mi amado hermano. Glorifica a Dios. Padre, te doy gracias por el Templo de Fe, Señor, que el día de mañana vamos a estar reuniéndonos, teniendo bautismo, Señor, glorificando tu dulce nombre, Señor. Bendigo por esto hermanos que se van a bautizar, Señor, que realmente ellos han tomado ese paso en fe, porque arde sus corazones ahí la palabra de Dios, y quieren dar ese paso de fe y de obediencia, como la palabra de Dios, nos dice. Y el bautismo que Jesús le dijo a sus discípulos y les mandó allá en Mateo 28, 19 al 20, y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden estas cosas, y he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Este es el mandamiento, ¿verdad? Esta es la fórmula que Jesús ha dejado a su iglesia. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mencionar al Dios Trino. Esta es la fórmula, y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Y estos hermanos mañana van a estar siendo obedientes a la palabra de Dios. Yo bendigo el nombre de Cristo por la vida de estos hermanos. Lo ponemos en tus manos, Señor Jesús, Padre. Ponemos a nuestra hermana Lisbeth, Padre, en tus manos, que se va a bautizar. A Javier, Padre. Ponemos a Javier ahí, que se va a bautizar. Padre, a Levi, Padre, que se va a bautizar. La ponemos ahí en tus manos, Padre. Que estos jóvenes que se van a bautizar, Padre, te lo ponemos ahí en el nombre de Cristo. A Ismael también te lo ponemos, Señor, que se va a bautizar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Hemos terminado esta serie, pero vamos a seguir con otras series ahí para que tu fe te fortalezca. Pero no me quiero despedir sin antes saludarte a la iglesia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros.